Vamos al cristalazo con Rafael Cardona. ¿Qué hay de fondo en la propuesta del presidente López Obrador para que América se deslinde de la OEA, a la que califica como un lacayo del gobierno de los Estados Unidos, y se forme algo parecido a lo que existe en la Unión Europea, donde se defiendan los intereses de la región más allá de los intereses estadounidenses? ¿Cómo lo estás leyendo, Rafael, todo esto? Porque también en este contexto, ya lo hablábamos con Ricardo Pascue, está Cuba inserta, está Venezuela, está Nicaragua, en fin. Pepe, muy buenas noches. Buenas noches. Mira, Pepe, yo creo que estamos viendo un doble discurso por parte del gobierno mexicano. Hace apenas unas horas yo vi que había quien estaba pidiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU asesoraran a México en elucidar qué fue lo que pasó con el programa de espionaje de Pegasus. Eso no tendría ninguna importancia si no fuera porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un apéndice de la OEA. Entonces, ¿por qué estamos hoy mirando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando hace menos de 48 horas estábamos expresando la repugnancia contra la Organización de Estados Americanos? Esto que el presidente dijo no tiene ninguna novedad. Raúl Roa, cuando fue expulsada Cuba de la OEA en aquella reunión de Punta del Este en la cual México se opuso a esa expulsión, Raúl Roa era el canciller cubano, y dijo que la Organización de los Estados Americanos era simplemente el Ministerio de Colonias del gobierno de los Estados Unidos, trabajando en combinación con el Departamento de Estado. Debemos entender que aquellos eran los tiempos de la Guerra Fría y que eso era lo que hacía de Cuba un país geopolíticamente importante. Cuba era una especie de bisagra entre los dos mundos, el mundo occidental por su cercanía con los Estados Unidos y el bloque socialista y la Unión Soviética, que se habían extendido hasta llegar a Cuba y sembrar ahí armamento atómico que puso al mundo en riesgo de una tercera guerra mundial. Y ya sabemos cómo se resolvió la crisis de los misiles. En aquel tiempo Cuba tenía importancia geopolítica, una importancia más internacional que continental. Hoy, por desgracia, Cuba ya no tiene ninguna importancia. Ni geopolíticamente, no es una pieza de funcionamiento entre los bloques, porque ya no hay bloques. Y Cuba dejó de ser importante en la medida en que pase lo que pase en Cuba, ya no le preocupa ni a Rusia, ni a China. Pasó a ser un país de segunda en el tercer mundo, cuando había sido un país de primera importancia geopolítica en el tercer mundo. Hoy Cuba es un país muy empobrecido, que, bueno, se supone que su pobreza no se debe a la caducidad de su sistema político, como dijo hace rato Ricardo Pascue, sino que se debe a la perversión del bloqueo. Pero si no tuvieran el bloqueo, no tendrían el pretexto. ¿Qué tiene que ver, pregunto yo, el bloqueo con que tú no puedas estudiar la carrera que tú quieres? ¿Qué tiene que ver el bloqueo con que alguno de tus nietos o de tus hijos, según la edad que tengas hoy, se haya ido a morir a Angola? ¿Qué tienen que ver las aventuras extracontinentales? Bueno, todo es extracontinental en Cuba porque es una isla, pero ¿qué tiene que ver la lucha del pueblo cubano con el trilateralismo y la tricontinentalidad y la exportación de las revoluciones? ¿Por qué un cubano que nació en Matanzas se tiene que ir a morir al Congo? ¿Por qué? Porque Fidel dijo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el bloqueo con que la zafra de los 10 millones nunca llegó?
¿Qué tiene que ver el bloqueo con que Ubre Blanca no podía producir 200 litros de leche al día como presumía Fidel Castro? ¿Qué tiene que ver eso con que las oportunidades laborales en Cuba no existan y no haya un transporte y no haya una facilidad para progresar y para prosperar? Bueno, la gran ventaja de Cuba es que se murió el aspiracionismo. La gente ya no aspira, en algunos casos, más que a irse de Cuba. Entonces, Pepe, yo creo que México está jugando un papel un poco grotesco en esto de la OEA. Es una retórica chavista sin Chávez. Y la retórica chavista sin Chávez nos deja en Nicolás Maduro, que siempre ha sido un mal conductor nacional, porque siempre fue un mal conductor del autobús y del metro. Entonces, no hay realmente una aportación inteligente por parte de México, excepto quizás esta eterna luz en la banqueta, aunque en la casa estemos a oscuras, porque aquí no tenemos medicinas, pero sí le mandamos medicinas a los cubanos. Bendito sea Dios y Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que les estamos mandando medicinas a los cubanos, que nos habían mandado médicos primero, médicos que no tienen medicinas. Vinieron aquí ¿a qué? A nada. Los médicos que vinieron aquí no son agentes sanitarios, son agentes políticos. Y ahora les mandamos lo que aquí escasea. Bueno, está bien, en el nombre de la solidaridad humana, hagámoslo también con los haitianos que están peor. Y hagámoslo también con cualquier pueblo muerto de hambre del mundo tercero. Vamos también a mandarles a los africanos, al Chad Oriental. Hay que mandarles a Eritrea, aunque nos quede más lejos, porque ahí también hay hambruna y ahí también hay pobreza. Y ya de perdida, pues lo que nos sobre, pues lo mandamos a la Sierra de Guerrero o lo mandamos a los Altos de Chiapas. Pero mientras tanto, esto de que la OEA es una organización lacayuna, yo propongo que le quitemos el dinero que le damos a la OEA, porque por un lado le mandamos a los cubanos y por otro lado le estamos pagando $5 millones anuales de cuota a la Organización de los Estados Americanos, de la cual en público abominamos. Pues no la mantengas, ¿no? Salte. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.